Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Galán Figueroa, coordinador de la especialidad en Economía Monetaria Financiera. El día de hoy tenemos como invitado de honor a un especialista en términos monetarios financieros, muy en particular en el ámbito de la banca comercial, en este caso del grupo financiero Banamex, que se puede decir que su relanzamiento después de ciertos años que estuvo englobado en la parte de Citigroup, hoy nuevamente Banamex, ya vuelve a aparecer en el mercado mexicano, un banco que tiene bastantes años en el país, se puede decir que es el primer banco que se funda eh, después de la independencia, pues ahí para que vean la historia que tiene este banco, no es cualquiera. Entonces es un honor estar aquí, que Banamex nos visite aquí en la Facultad de Economía, muy particular en la especialidad de Economía Monetaria Financiera. Igualmente, esta actividad tiene a fin de iniciar de esta manera la celebración de los 20 años que tiene el programa único de especializaciones en economía, muy en particular en la especialidad en Economía Monetaria Financiera, un enfoque contemporáneo. Para esto, para este inicio de esa festividad, hemos invitado al maestro Eni Ruiz, que voy a tener la oportunidad de presentarles y leer una semblanza curricular muy breve, porque explicar toda su trayectoria me pasaría bastante tiempo. Entonces nada más voy a mencionar que Eri Ruiz tiene más de 10 años de trayectoria en el sector financiero y bursátil. Actualmente se desempeña como vicepresidente de identificación de riesgos y riesgo estratégico en la Oficina de Gobierno y Control para el Grupo Financiero Banamex. Entre sus principales responsabilidades están la de identificar aquellos riesgos materiales o de mayor impacto a nivel del grupo financiero. Asimismo, Eric Ruiz es actuario por la Universidad Autónoma del Estado de México y economista por la UNAM. Cuenta con una maestría en finanzas por el Maris College y tiene diversos diplomados relacionados con la administración de riesgos y además es consultor y realiza otras actividades fuera de su área, ¿no? Bueno, entonces vamos a presentar a Ale Ruiz. Por cierto, también Ale Ruiz, antes que se me olvide, es también profesor de la especialidad, así como de comité tutorial. Entonces, adelante, Ale Ruiz. Hola Javier, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. Un gusto estar nuevamente aquí en la especialidad. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con esta plática que en lo personal se me hace muy, muy interesante. Eh, yo les sugiero, por favor, si van teniendo preguntas, las pueden ir ahí como reservando. Vamos a dar un espacio al final para resolverlas. Igual ahí, Javier, si me puedes ir ayudando a lo mejor a cacharlas en el chat, si las pueden poner por ahí o al final se las van resolviendo, ¿no? Básicamente a lo mejor se generan preguntas donde en el trayecto de la presentación se van respondiendo y si no es así, pues las podemos guardar al final y así avanzamos, ¿vale? Y bueno, pues hoy les voy a hablar justo de esta administración del riesgo estratégico, específicamente en instituciones financieras, ¿no? Que es el área o en las instituciones en las que yo me he desempeñado, ¿no? El riesgo estratégico, pues, puede ser para cualquier empresa, ¿no? Si lo hago notar de esta manera, de cualquier sector, pero ahorita lo vamos a enfocar, pues, a las instituciones financieras, ¿no? Entonces, este tipo de riesgo es muy interesante. Vamos a partir esta presentación, digamos que en tres grandes bloques, donde primero vamos a hablar de estos elementos de riesgo en las organizaciones, específicamente en la estrategia, ¿no? Vamos a hablar sobre el universo de riesgos, la estrategia versus un modelo de negocio, ¿no? ¿Cuáles son estas piedras angulares de la transformación del riesgo y los tipos principales de actividades empresariales que llegamos a tener, ¿no? Y bueno, esta es una estructura, ¿no? Llamémoslo un universo de la clasificación de los riesgos, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver en cuatro grandes bloques. Obviamente, la clasificación puede cambiar dependiendo desde el vértice donde lo estemos analizando. Por ejemplo, si lo analizamos desde el vértice de la clasificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, tenemos otra categoría, ¿no? Que nos habla de riesgos discrecionales, no discrecionales, financieros, ¿no? Y nos va haciendo ahí una clasificación.
En este específico, ¿no? Lo vamos a partir en cuatro, que van a ser los riesgos financieros, ¿no? Riesgos operacionales, riesgos regulatorios y riesgos estratégicos, ¿no? Entonces, si nos vamos al bloque de los riesgos estratégicos, pues tenemos algunos elementos, ¿no? Como la demanda del consumo, la parte de competitividad, el riesgo país, innovación de portafolios, temas geopolíticos. Vamos a ir entrando más a detalle en algunos de estos elementos. Y esto solo por mencionar algunos niveles, ¿no? Sin embargo, pues estos pueden llegar a ser pues de un rango más amplio, ¿no? En los riesgos financieros, pues básicamente son los que normalmente se conocen, ¿no? Como riesgo de crédito, operacional, liquidez, ¿no? Ya si nos bajamos a un nivel más granular, pues podemos tener las tasas de interés, temas de inflación, impuestos, ¿no? Forex, y nos vamos a otro tipo de mercados, ¿no? Los regulatorios, pues básicamente en todo el entorno normativo, ¿no? Todo lo que nos lleve de una regulación nacional, que puede ser Comisión, Banco de México, o inclusive si somos instituciones, ¿no? Sujetas a regulaciones internacionales, pues también debemos de cumplir con este panorama normativo, ¿no? Y los riesgos operacionales, pues básicamente son todos aquellos que tienen que ver con temas de procesos, sistemas, ¿no? Y si bajamos la granularidad, igual pues tenemos temas de continuidad de negocio, de ciberseguridad, ¿no? Integridad de datos, productos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos justo en esta parte de los estratégicos. Y antes de entrar a esta definición de riesgo estratégico, pues es importante definir qué es una estrategia y qué es un modelo de negocio, ¿no? Porque esto llega a tenderse a confundir no solamente en el sector financiero, en diferentes industrias, ¿no? Entonces, vamos a acotar estos dos términos, ¿no? Primero, entendiendo que la estrategia, pues es toda aquella ventaja competitiva, ¿no? Aquello que nos distingue del resto, ¿no? Entonces, hablando desde una posición de un banco con importancia sistémica, es, ok, ¿cuál es mi ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué es lo que me distingue del resto de los bancos? ¿Sí? Bueno, hay bancos donde su producto principal es, voy a inventar el crédito automotriz, mientras que otro, su producto es las exportaciones con, bueno, temas de exportaciones con otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa ventaja competitiva? ¿No? A lo mejor es un producto financiero, ¿no? Y eso pues va a ir para cualquier industria, ¿no? Versus qué es un modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es esa propuesta de valor o cómo se entrega ese valor, ¿no? Cómo lo recolecta, cómo hacemos el dinero, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, digamos, de forma muy granular, ¿no? Desde Banamex, ¿no? Ya que no puedo dar como detalles específicos, pero hoy en día es más que conocido que pues acabamos de una separación, ¿no? De Citi, ¿no? Donde esta separación nos implica, pues ya otras estrategias, ¿no? O sea, ya la estrategia de Citi no está alineada con la de Banamex. Entonces, ya somos dos bancos completamente separados. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Bueno, la propuesta de valor del lado de Citi, pues toda la banca corporativa. Y nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿De qué lado va? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de crecimiento? ¿Cómo entregamos este valor a los clientes, ¿no? Todo lo que hoy ya se escucha hoy en día en, en, en las noticias, en cualquier parte pública, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes también en cualquier sector, no en el sector financiero, pues distingamos este tema de estrategia versus modelo de negocio, ¿no? Ahora bien, dentro de estos elementos, ¿no? Tenemos piedras angulares en la transformación del riesgo, ¿no? Este diagrama en lo personal, pues eh, me gusta mucho porque tiene el pilares, ¿no? De gobierno, que es un tema que vamos a ver un poco más al final de la presentación, el tema de gobierno corporativo, ¿no? La parte de la cultura dentro de la institución y cuáles son algunos elementos que están inmersos dentro de, ¿no? Elementos como desde el análisis de datos y la tecnología, ¿no? ¿Qué infraestructura de datos, ¿no? Nos permite la ejecución de la estrategia, ¿no? Hablando del sector financiero, pues ¿cuál es esa infraestructura tecnológica? ¿Cuál es esa infraestructura en cuanto a aplicaciones? Hoy en día las empresas de tecnología financiera, pues también vienen con una infraestructura bastante grande, ¿no? Cómo trabajan con esa analítica de datos, esa tecnología, cómo debe ser estructurada esa ejecución para atrapar este mercado en México, ¿no? Dentro del modelo de operación, ¿no? Que se tiene que hablar mucho con el modelo de negocio, ¿no? Entonces,
Básicamente, con estos elementos es cuál es la visión que orienta a la institución o la organización, ¿sí? Para seguir o lograr esta estrategia, ¿no? Adicionalmente, la parte de gobierno corporativo, pues necesitamos una vigilancia, ¿no? Para que asegure que esta estrategia es apropiada, cómo cumplimos con los objetivos, ¿no? Cómo cumplimos con un plan estratégico, ¿vale? Y dentro de todos estos elementos para cumplir con el plan estratégico, pues hay muchos equipos que estamos trabajando y pues debemos de tener los mismos valores, ¿no? Que estarán guiando a la organización en el cumplimiento de estos objetivos, ¿va? Entonces, esto es, digamos, un diagrama general sobre estas piedras angulares y pues algo que les puedo comentar es que cuando hablamos de algún negocio, ¿no? En la banca y en cualquier industria, ¿no? Cualquier decisión de negocio nos va a implicar un riesgo, ¿vale? Los riesgos estratégicos, ¿no? A diferencia de riesgos operativos o otro tipo de riesgos, ¿sí? Pues son aquellos que tienen un impacto en la capacidad, ¿sí? Para crear valor, ¿no? Entonces, algo que nos impida llegar a estos objetivos estratégicos, ¿no? Entonces es importante conocer el origen de cada una de esta amenaza, ¿no? Por eso, eh, cuando hablamos de un proceso general de administración de riesgos, pues tenemos procesos como el proceso general es identifica, mide, cuantifica, evalúa, reporta, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde la parte de identificación en la estrategia, ¿no? Pues son unos elementos de una granularidad, digamos, más general para conocer el origen de esta amenaza, ¿no? Si vamos entrando a detalle, ¿qué elementos nos pueden afectar esta estrategia? Bueno, aquí les pongo unos como, oye, cambios en la demanda y preferencias de los consumidores. Hoy en día vemos que la competencia con las fintechs, pues ha crecido bastante, ¿no? Si bien a lo mejor tienen tasas de interés alta, pues traen algunos productos que llaman la atención de los clientes que se han estado migrando, ¿no? Con algunos ciertos beneficios, una propuesta de valor diferente, ¿no? Que pues impacta en la estrategia de nuestras instituciones, ¿no? Oye, cambios regulatorios, cambios legales, cómo está el entorno geopolítico, ¿no? Tanto interno como externo, ¿no? Ahorita sabemos todo el tema, el ir y venir de los aranceles, también esto qué efectos está teniendo, ¿no? O sea, puede ser un riesgo o incluso a lo mejor puede ser una ventaja relativa que lleguemos a tener, ¿no? Si tenemos alguna presión competitiva, ¿no? A lo mejor otro banco grande, estas fintechs de las mismas que hablamos, ¿no? Integraciones o fusiones, en nuestro caso fue una separación, pero ¿qué pasa si hubiera sido una integración, ¿no? Hace algunos años de la separación se hablaba de buscar un posible comprador, ¿no? Oye, que si el banco X o el banco Y o el banco Z lo adquieren, ¿no? Al final no sucedió, pero eso hubiera sido una integración o fusión, ¿no? Que pues lleva una nueva estrategia, ¿no? Los avances tecnológicos. Hoy en día sabemos que la inteligencia artificial está avanzando a pasos acelerados, ¿no? ¿Cómo utilizamos esa herramienta internamente, tanto externamente como en beneficio o en pro de los clientes, ¿no? Todos estos avances tecnológicos, pues pueden ser, pues algo que pueda amenazar la estrategia o inclusive mejorarla, ¿no? Cambios en los procesos de producción, cambios en los procesos de comercialización, etcétera, y rotación de empleados, ¿no? Ya sea a un nivel operativo o en la alta dirección. De hecho, el tema de la estrategia en la alta dirección, pues es también muy relevante, ¿no? De gestionar. Entonces, básicamente, cuando se analiza una decisión de negocio, ¿no? El objetivo, pues, va a ser siempre garantizar ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Tal vez no vamos a poder minimizar completamente el riesgo, cómo lo vamos a gestionar, hasta qué punto lo vamos a atacar, ¿no? Y bueno, podemos acotar, ¿no? Los tipos de actividades empresariales, ¿no? En el sector financiero, pues está muy bien acotado cuáles son nuestras actividades, ¿no? Decir, oye, pues prestar dinero, ¿no? Prestar dinero a través de diferentes productos, a lo mejor si somos un grupo financiero que tenemos, pues, una aseguradora, una Afore, ¿no? Una casa de bolsa, bueno, ya se amplía un poco la gama de productos, pero en general, este diagrama que les traigo acá, pues lo podemos ver en estos tres tipos principales de actividades empresariales, ¿no? Que básicamente son, oye, innovación de productos, ¿no? ¿Qué es innovación de productos? Hoy en día podemos tomar como ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué?
aplicaciones, qué nuevos desarrollos, qué nuevas herramientas que utilizan inteligencia artificial, pues están reemplazando a productos que ya no se utilizan tanto hoy en día, ¿no? O que están cambiando la dinámica, ¿no? Otro, la gestión de relaciones con los clientes. La gestión de relaciones con los clientes, igual por la tecnología, ha cambiado mucho, ¿no? A lo mejor ya la relación con los clientes ya no es ir a una sucursal, ya a lo mejor es un nuevo esquema de comunicación electrónica, ¿no? Por ahí he sabido de algunos bancos que pues, ya no emiten un estado de cuenta físico, ya todo es electrónico, ¿no? Hay que ver, bueno, pros y contras de implementar esta estrategia. Otro, pues la gestión de infraestructuras, ¿no? Entonces, obviamente tiene un nivel elevado de costes, pero si analizamos un poco la separación que tuvimos, pues bueno, o sea, tanto a lo mejor Citi como Banamex estamos teniendo una gestión de infraestructuras diferente, ¿no? Por esta separación, qué sistemas están compartiendo, cuáles ya no, ¿no? Cada quien cómo va a seguir su estrategia de negocios, etcétera, ¿no? Podemos poner como ejemplo también en las empresas de tecnología financiera igual, ¿cuál es la gestión de infraestructuras? O sea, tenemos fintechs que vienen de otros países que aquí se están haciendo millonarios con el tema del retail por el negocio y pues traen estos tres elementos, ¿no? A veces traen tanto la innovación de productos, una relación con los clientes totalmente diferente, donde ya es más ágil desde un teléfono celular, y pues eso lleva a tener una infraestructura robusta en el back, ¿no? Para su operación. Y bueno, prácticamente eso sería en temas de estrategia, modelos de negocios de forma general. Y pues bueno, propiamente ya vamos a entrar ahora sí a la gestión de riesgos estratégicos, ¿no? Y de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Pues bueno, vamos a revisar esta importancia del riesgo estratégico, ¿no? Y entrar un poco de mayor nivel, más granular, de la diferencia versus otros riesgos. Vamos a analizar el caso Silicon Valley Bank. A lo mejor ustedes en alguna materia ya dentro de su especialidad han hecho un análisis sobre esto, pero me gusta traerlo a la mesa porque es un excelente caso de una mala estrategia, ¿no? Les voy a mostrar una calculadora de exposición al riesgo que esta salió en una revista de Harvard hace unos años, que está muy, muy interesante, y cómo se realiza un diseño del plan, ¿no? De un plan operativo, un plan estratégico para gestionar este riesgo estratégico, ¿no? Entonces empecemos con preguntarnos por qué es importante el riesgo estratégico, ¿no? O sea, ya dijimos que tenemos objetivos de negocio, no tenemos un modelo de negocio, queremos crear valor, entonces básicamente todo el riesgo estratégico va a ser aquellos elementos que amenazan las ganancias, ¿no? Si somos una empresa, una institución que cotiza en bolsa, pues que amenaza la capitalización de mercado, ¿no? Otros elementos que nos pueden impactar es el entorno económico, ¿no? Hoy en día todo el tema geopolítico, la industria de competencia, lo de los fintech, las tendencias de la sociedad, ¿no? O sea, ya también todos estos temas generacionales, ¿no? Ya son distintos. O sea, antes era a los bancos se nos acercaban y, oye, quiero un crédito hipotecario, ¿no? Ok, perfecto, quiero un crédito automotriz. Hoy en día, los créditos hipotecarios ya casi nadie los quiere. O sea, nadie quiere aventarse una deuda de más de 15 años porque no quieren la deuda de la vida, ¿no? Entonces ya las tendencias de la sociedad, el comportamiento de los clientes es completamente diferente que nos lleva a cambiar la estrategia, ¿no? Para poder sobrevivir en estos mercados, ¿no? El entorno regulatorio y una vez si estamos ya cotizando en bolsa, pues cuáles son esas tendencias relacionadas con los inversionistas, los accionistas. Y bueno, ¿por qué el riesgo estratégico es diferente, ¿no? Porque básicamente, pues podríamos decir que es relativamente nuevo en la industria y no está bien establecido. Si nosotros revisamos, inclusive en México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? En su clasificación de riesgos, ¿no? Del riesgo estratégico hace una definición súper sencilla, ¿no? El riesgo estratégico se refiere a, ¿no? Manejo en la estrategia de la institución, etcétera. Es una definición, es todo lo que trae, ¿no? Y más arriba en el capítulo de riesgos te dice, a ver, la institución debe asegurarse de cubrir y gestionar todos los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Pero, ¿sí? Si leemos la regulación, viene una parte muy específica donde dice, ah, mira, para el riesgo de crédito debes hacer todas estas cosas. Para el riesgo de mercado, todas estas. Para el riesgo de operacional, todas estas. Y conforme vamos bajando a los riesgos no discrecionales, que es en la categoría de nuestro riesgo estratégico, te dice como, oye, gestiónalo, mídelo, pero no te dice cómo, ¿no?
de crédito, ahí te da algunas formas y si te vas al artículo 2 dependiendo del tipo de cartera, pues ahí te dice, o sea, vienen algunas regresiones logísticas, unos modelos Probit, ¿no? Creados a nivel industria, vienen algunos modelos ya generales que los puedes tomar, ¿no? Temas de mercado, te dice un bar, ¿no? Te dice temas de cálculo de pérdidas operativas, todo eso lo trae, todo eso ya está, digamos que bien establecido, pero este tipo de riesgos todavía no hay algo robusto que se diga cómo se mide, ¿no? Otros ejemplos son el riesgo reputacional, todos estos riesgos relacionados con el medio ambiente, ¿no? De hecho, uno de los riesgos es que hay tantos modelos, ¿no? Que hay una gran variabilidad de cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, pues eso es lo interesante y también lo difícil de gestionar el riesgo estratégico, ¿no? O sea, esa diferencia. Entonces, otra cosa es que el riesgo estratégico se refiere a las ganancias, no a las pérdidas, ¿no? Ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, pues básicamente, como nosotros buscamos, ¿no? Cumplir con metas, con objetivos, ¿no? Pues se va a referir a todos estos flujos de ganancias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros gestionamos crédito, mercado, liquidez, ¿no? Operacional en términos de pérdidas, ¿no? Pues nos vamos a referir en, oye, ¿cuál es mi valor en riesgo? ¿No? ¿Cuál es mi exposición al capital económico? Entonces nos vamos a una distribución de pérdidas y decimos, oye, bajo este escenario, bajo estos intervalos, o en este horizonte de tiempo, estas proyecciones, pues estas son las pérdidas que se pueden tener, ¿no? Entonces, si bien al final en los otros riesgos, todas estas pérdidas sí terminan afectando el balance general, ¿no? Dentro de la institución, ¿no? Pues los impactos del riesgo estratégico primero pasan por las ganancias antes de afectar el balance general, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo las están afectando? ¿Se están logrando los objetivos? ¿No están logrando objetivos? ¿Cómo tienes que ir cambiando esa dirección del riesgo? ¿Vale? Y pues bueno, vamos a ver este caso de Silicon Valley, ¿no? A mí me encanta, digo, no me encanta lo que les pasó, pero esto me recuerda que cómo actualmente, ¿no? Ya con tantas crisis y tantos casos que hemos tenido, por ejemplo, en 2008 que quebraron algunos bancos, ¿cómo se sigue repitiendo la historia, ¿no? Cómo la falta de luego regulaciones o cómo están estructurados, pues llega a tener, eh, pues algunos impactos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una mala gestión del riesgo estratégico. Entonces, ¿qué pasaba con Silicon Valley Bank? Pues prestaba servicios bancarios a casi la mitad de las compañías de ciencias biológicas y tecnología de capital específico en Estados Unidos y a más de, si no mal recuerdo, más de 2.500 empresas de lo que le llaman capital especulativo, ¿no? O sea, ¿cuál era la estrategia de Silicon Valley Bank en aquel entonces? Pues bueno, durante décadas, ¿no? Como cualquier banco hizo lo que la mayoría de sus rivales, ¿no? O sea, mantiene una pequeña cantidad de sus depósitos en efectivo y utilizaba el resto para comprar deuda a largo plazo, ¿no? Bonos del tesoro eh, que tenían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues estas inversiones, ¿no? Sabemos que prometían rendimientos modestos constantes cuando las tasas de interés permanecían bajas, pero ¿qué pasa cuando la economía post pandemia comienza a calentarse, la Reserva Federal comienza a subir las tasas? Pues Silicon Valley Bank no ajusta su estrategia, ¿no? Y entonces cuando las tasas de interés suben en 2022, pues el valor de todos sus activos disminuye, ¿no? Entonces, dicen, oye, no había señales de alerta, ¿no? Pues sí, las tomaron en cuenta. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Pues, ¿cuáles eran esas señales de alerta que pasaban en ese momento? Pues el banco empieza a tener justo problemas cuando el financiamiento de nuevos emprendimientos comienza a mermar, ¿no? Lleva a sus clientes a emplear más sus cuentas, ¿no? El banco, pasando acá, ¿no? El banco, creo que están allí entrando. Sí, el banco además pues tiene una cantidad significativa de depositantes no asegurados, ¿no? Entonces, la regulación en Estados Unidos pues es un tanto diferente, ¿no? De cómo cubre a los bancos en cuanto a su tamaño, a sus actividades y pues el tipo de inversionistas que tenían pues tienden a retirar todo su capital en estos indicios de turbulencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva al fracaso de este banco? Entonces, para atender estas solicitudes de sus clientes, el banco tiene que vender un montón de sus inversiones ofreciendo un descuento muy, muy alto. Y cuando Silicon Valley da a conocer, ¿no? Su enorme pérdida de estas inversiones, la industria de tecnología, ¿no? Que eran muchos de los clientes, pues entra en pánico, retira su dinero y da
lugar a lo que es esta corrida bancaria, ¿no? Este tema de liquidez. Entonces, básicamente decimos, Silicon Valley Bank fracasa debido a una crisis de liquidez, ¿no? Que se deriva de no tener una buena gestión en la estrategia, ¿no? Entonces, falta de plazo efectivo, no tienen dinero suficiente para sostenerse durante un periodo de salida significativa y no se implementan estos ajustes a tiempo en la estrategia, ¿no? Entonces, si esto lo aterrizamos a algo en el día a día, pues imagínense que ustedes agarran su coche para ir a trabajar, ¿no? Están escuchando un ruido metálico ahí en el coche y pues el mecánico les dice, oye, pues vas a tener que cambiar la transmisión y te va a costar 50,000 pesos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, oye, 50,000 pesos, su corazón se les hunde cuando se dan cuenta que a lo mejor en su cuenta no tienen 50,000, solamente tienen 1,000 pesos, ¿no? Sus tarjetas están al límite, ¿no? Sus amigos, familias no les conceden ningún crédito, entran en un tema de liquidez personal. Entonces, ese esquema, ¿no? Del coche, o sea, multiplíquenlo por millones de dólares, ¿no? Aparte, y háganse una idea de lo que está enfrentando Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, había una escasa supervisión del riesgo y además, ahorita que entremos al gobierno corporativo, pues hubo algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, no tenían un director de riesgos rato, ¿no? O sea, estuvo como 8 meses más o menos Silicon Valley Bank, ¿no? Que no tuvo un nuevo director de riesgos. Entonces, esa falta de liderazgo, ¿no? También de verla ahí, pues lo llevó. Entonces, fueron una combinación de errores, ¿no? En la estrategia que llevan a quebrar a esta institución, ¿no? Entonces, es por poner uno de los ejemplos recientes y por qué es importante el riesgo estratégico, ¿no? Entonces, sabiendo esto, oye, ¿cómo lo medimos? ¿Hay alguna forma de gestionarlo? ¿Algunas buenas prácticas? Pues bueno, eh, esta calculadora del riesgo, de exposición al riesgo que les voy a mostrar es uno de tantos elementos, ¿no? Nosotros en Banamex tenemos algunas otras herramientas, ¿no? Que obviamente por cuestiones de confidencialidad, pues no puedo mencionar, no puedo presentar, pero varias de estas puedo decir que se llegan a desprender de este elemento. Esta calculadora del riesgo, con gusto les puedo compartir la revista oficial, es del Harvard Business Review que salió hace unos años, se la puedo compartir a Javier Galán para que se las comparta. Es un mecanismo utilizado justo para medir la probabilidad de que una empresa, una institución, ¿sí? sea sorprendido por errores o fallas que podrían amenazar la estrategia de la empresa. Entonces, es una calculadora relativamente sencilla, ¿no? Que hay que saber estructurar. Básicamente tiene tres elementos a medir, ¿no? O a cuantificar, que va a ser temas de crecimiento, cultura e información directiva. Otra cosa que les voy a mencionar de este riesgo, ¿no? A diferencia de crédito mercado que tiene herramientas meramente cuantitativas, el riesgo estratégico tiene tanto herramientas cuantitativas como cualitativas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de estos tres rubros, crecimiento, cultura e información directiva, pero de forma general, a través de unos cuestionarios, ¿no? que se hacen dentro de la institución, se puede determinar un scoring, ¿no? Así como en crédito se tienen tableros de scoring donde con preguntas se establece un puntaje para un cliente y se decide si se le otorga o no crédito y hasta qué monto, pues algo similar, pero esto es interno de la institución, ¿no? ¿Qué scoring se tiene en estos elementos? Y se tienen algunos elementos para decir, oye, pues mira, si estás entre los 9 y los 20 puntos, estás en una safe zone, ¿no? No te pasa nada, estamos con una estrategia adecuada, fine, ¿no? De 21 a 34, pues hay zonas de preocupación, hay algunos elementos que pues a lo mejor no están tan graves, pero ya empiezan a analizar o hacer ruido, ¿no? Entonces hay que tener precaución con ciertos elementos. Y del 35 a 45 puntos, pues ya es una zona de peligro, ¿no? Es decir, ya tenemos elementos que tenemos que revisar más a detalle, ¿no? Y pues será necesario de redireccionar la estrategia para volver a estos niveles, ¿no?
Entonces, aquí está básicamente la revista. Repito, se las puedo pasar, pero igual si la quieren buscar es esta, How Risk is Your Company, de Robert Simmons, es del Harvard Business Review, ya tiene unos años, ¿no? Entonces, empecemos justo con la parte de crecimiento, ¿no? Y aquí está, ¿no? Que básicamente es, oye, presión por el desempeño, el ritmo de crecimiento de la compañía y la inexperiencia de ejecutivos clave. Veíamos en el caso de Silicon Valley Bank, oye, estuvieron 8 meses sin un responsable de riesgos. O sea, ¿cómo es posible que un banco no tuviera durante casi un año un responsable de riesgos, ¿no? Entonces, si vemos primero esta presión por el desempeño, presión por los resultados, es, oye, y más en los bancos, tenemos que alcanzar metas ambiciosas, ¿no? Entonces puede ser muy estimulante, o sea, puede ser a nivel divisional y después a nivel sucursales y oye, te colocas productos y todo. Entonces, estas metas ambiciosas, ¿no? Eh, si bien puede ser estimulante y provocar innovación, pues también mucha presión puede provocar riesgos importantes, ¿no? Los empleados pueden sentir que no llegan a las metas, ¿no? Puede poner en riesgo su estatus, sus compensaciones. Entonces, ¿cómo este elemento de decir, oye, vamos a comer más mercado y vamos a meter más producto, pero si la estrategia para alcanzarlas no está bien definida, pues puede tener otros elementos que lejos de llevarte a cumplir con los objetivos, pues te estén impactando desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, esa presión en ese sentido por conseguir los resultados a toda costa, ¿no? Pueden poner en riesgo la empresa. Los mismos directores pueden causar presión, ¿no? Cuando exigen estas metas sin preguntar a veces a los subordinados por esta factibilidad. ¿Qué pasa en un banco? Tenemos un director de consumo, ¿no? Pero pues no es lo mismo una zona divisional a lo mejor del norte que del sur, ¿no? Entonces las metas no pueden ser exactamente las mismas. La estructura de clientes es diferente, ¿no? Entonces, si no se tiene esa comunicación, ¿no? De factibilidad, ¿no? Del negocio con los subordinados, pues puede tener problemas importantes, ¿no? El ritmo de crecimiento, ¿no? Oye, pues hay que crecer a ritmos más acelerados de lo que permite la inversión. O sea, no es crecer por crecer, o sea, hay que hacerlo de forma estratégica, ¿no? Hay veces que la presión o la competencia sí te exige un rápido crecimiento, ¿no? Las fintech han estado pues pisando los talones con productos importantes, entonces sí hay un ritmo de cómo vamos a captar estos clientes, cómo los vamos a regresar, pero pues hay que alinearlos a una estrategia adecuada, ¿no? Y en cuanto a la inexperiencia de los ejecutivos clave, pues ya mencionábamos este caso de Silicon Valley, ¿no? O sea, hay un alto porcentaje, ¿no? De los puestos relevantes que están ocupados por gente con poca experiencia en el negocio, ¿no? No todos, pero en algunos sectores, ¿no? En algunos años de mi trayectoria, no en Banamex que estoy actualmente, sino en otro banco que estuve hace unos años, ¿no? Al ser un banco con presencia internacional, los ejecutivos eran extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los extranjeros vienen de la matriz, ellos saben. Pues no, no saben, porque cuando llegan a México no conocen la realidad del país, no conocen la regulación local, ¿no? Y eso, ¿no? Te impacta en la estrategia. Entonces, lejos de llevarte a cumplir objetivos, pues te puede mermar, ¿no? El no entender con detalle la cultura, los valores del sistema, ¿no? Te puede llevar a estos problemas, ¿va? Entonces, eso es en cuanto a crecimiento. Dos, en cuanto a cultura. En cuanto a cultura tenemos que va a ser incentivos por asumir riesgos, ¿no? La resistencia de los ejecutivos a las malas noticias, que eso llega a suceder, y el nivel de la competencia interna. A veces ya ni siquiera es por estos factores externos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a las personas se les impulsa a actuar de manera solitaria, sin la necesidad de tener que revisar o comentar con los directores sus actuaciones, ¿no? Hay algunos incentivos, te puede llevar a algunos riesgos. Obviamente, esta delegación de funciones, delegación de actividades, ¿no? Debe de ser bajo una estrategia, pues, aprobada, ¿no? Con un monitoreo continuo, ¿no? Está bien, tienes una recompensa, tienes que colocar productos, ¿no? Pero esos reconocimientos por actuar asumiendo riesgos altos, ¿no? Pues es algo que te puede impactar la estrategia, ¿no? Los ejecutivos, oye, resistencia a escuchar malas noticias. Bueno, pues
normalmente en el negocio, ¿no? Siempre hay mucho entusiasmo, positivismo desmedido sobre las cosas, ¿no? Oye, yo solo concuerdo con lo que dice el jefe, ¿no? Que reprimen a lo mejor la comunicación, ¿no? O sea, hay que escuchar en una estrategia tanto buenas como malas noticias. No siempre vamos a lograr los objetivos. Hay veces que nos tenemos que encarrilar otra vez, ¿no? Para que se den una idea, un plan estratégico, normalmente, bueno, en los bancos se plantea de forma anual y se le da un seguimiento trimestral, se le evalúan los riesgos al plan, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que no se pueden cumplir, ¿no? Y hay veces que tristemente decimos, oye, no estamos logrando los números, no son malas noticias y hay que cambiar y hay que cambiar, pero pues hay gente resiliente, ¿no? O que se resiste y dice, oye, pues no voy a cambiar, entonces eso te puede pues afectar la estrategia, ¿no? El nivel de competencia interna, o sea, cómo debe estar tu esquema ahí de cultura organizacional, ¿no? Cuando hay una competencia fuerte interna. Obviamente todos queremos crecer dentro de una organización, ¿no? Pero se debe de establecer una cultura de cómo debe realizarse ese crecimiento, ¿no? Bajo qué lineamientos, en qué momento específico, no es de subir por subir, ¿no? Y oye, voy a competir a la brava, no es una carrera de caballos, ¿no? Entonces, hay veces que luego por esta competencia hay desinformación, ¿no? Que te puede pegar a la estrategia, ¿sale? Entonces, el tema de cultura es muy, muy, muy importante. ¿Va? Y como tercer rubro es la información directiva, ¿no? Entonces, todos estos elementos que al final dijimos, oye, se van a vaciar en un scoring, pues a través de preguntas, ¿no? Son algunos cuestionarios, son algunas herramientas ya más específicas, algunos mapas que nos van a permitir asignar estos puntajes, ¿no? Entonces, la información directiva va a ser, oye, complejidad y velocidad de transacciones, ¿no? Que tengamos en la institución, reportes inadecuados de los indicadores de desempeño, todo lo que tiene que ver con balance scorecards y grado de desconcentralización en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces, pues el éxito viene dado por innovaciones, formas creativas de entender a los clientes, ¿no? Pero también tienen niveles de complejidad altos, ¿no? Entonces, eh, este también mayor número de transacciones, velocidad, puede provocar que la dirección o que la estrategia no tenga el tiempo necesario, la capacidad, los controles o la infraestructura suficiente para supervisarlas, ¿no? Entonces, todo tiene que ir de la mano de una forma, recordemos este balance, ¿no? Relación de riesgo-rendimiento, ¿no? Alineado a la estrategia. En cuanto a reportes inadecuados de desempeño, pues si un reporte siempre presenta buenas noticias o siempre está en verde, pues puede provocar un exceso de confianza, ¿no? Entonces, de alguna manera minimiza o menosprecia, ¿no? Cierta información que podría ser necesaria para mantener a la compañía bajo control, ¿no? Entonces, se pueden hacer obsoletos luego estos reportes inadecuados, ¿no? Entonces, tiene que haber un governance, una estructura para estos reportes de desempeño, ¿no? Y en cuanto al grado de centralización en la toma de decisiones, pues un rápido crecimiento hace necesario otorgar más autoridad y autonomía a los ejecutivos para tomar decisiones, ¿no? Obviamente se tiene a lo mejor un director general, ahorita en gobierno corporativo vamos a ver la estructura, ¿no? Y se tienen directores directos, ¿no? Los directores de negocios, los directores de funciones, de riesgos, auditoría interna, ¿no? Pero conforme va disminuyendo la jerarquía o como se va desprendiendo, pues debe de haber cierta autonomía, ¿no? Para estos ejecutivos, ¿no? O sea, debe de haber una descentralización que logre también que las decisiones se tomen con más agilidad, se genere innovación, creatividad y no se convierta en un cuello de botella, ¿no? Porque también el que no exista esa agilidad, hay cosas que luego se tienen que ejecutar rápidamente, pero si no se tiene esta descentralización, pues por supuesto que te puede pegar a la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder asumir posiciones de riesgo, ¿no? Inclusive sin conocer el riesgo que realmente se podría provocar, ¿va? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la calculadora. Repito, son algunas herramientas para poner este scoring, este puntaje, ¿no? Y saber más o menos cómo está nuestra empresa en términos de estrategia o qué tan riesgosa es nuestra empresa, nuestra institución en términos de estrategia. ¿Ok? Y este pequeño ciclo que les pongo aquí es un diseño de plan,
¿no? Para gestionar el riesgo estratégico. Entonces, básicamente, la gestión de riesgos para algunos expertos, ¿no? Debe ser cualitativa antes que cuantitativa. ¿Por qué? Porque también los datos que se utilizan son distintos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en carteras de crédito, pues tenemos los datos de los clientes, el comportamiento, el nivel de transaccionalidad, ¿no? En mercado, pues tenemos las operaciones, tenemos los montos, ¿no? Tenemos las posiciones de los portafolios. Entonces, todo eso es cuantitativo. Pero en la estrategia, acuérdense que son objetivos. Entonces, ¿cómo vemos hacia adelante? Ahí ya todo lo cuantitativo tiene que ser con proyecciones, tiene que ser con escenarios, tiene que ser con análisis de what if, qué pasa si, ¿no? Y a lo mejor nos vamos a escenarios extremos, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si? ¿Cuáles son las mayores pérdidas que pudiera suceder si, ¿no? Entonces, si vamos por A, ¿qué puede salir? Si vamos por B, tal, bajo este escenario, ¿qué podría suceder? Bajo este otro, ¿qué podría suceder? ¿No? Entonces, ahí también entran muchos temas cualitativos, ¿no? Entonces, ese es un reto muy, muy importante eh, que debemos tomar, ¿no? Entonces, paso uno, definir objetivos comerciales, ¿no? Que estén en la institución y la estrategia. Estrategia de crecimiento, ¿no? Acelerada, moderada, ¿cómo lo vamos a hacer? Dos, establecer indicadores de medición y rendimiento. En las instituciones financieras nosotros tenemos reportes de métricas estratégicas, ¿no? Que tienen que ver con el revenue, ¿no? Los ingresos, temas del costo de crédito, ¿no? Desempeños de los negocios. Estas son métricas específicas financieras, ¿no? Que van de la mano con la estrategia, ¿no? Entonces, aquí que acabo de tocar estas métricas financieras, yo les digo que el riesgo estratégico tiene una relación muy estrecha con la parte financiera, ¿no? Con la parte de planeación. Paso 3, recopilar datos sobre el riesgo estratégico. Oye, ¿cuáles son esos datos? Bueno, ¿qué pérdidas has tenido? ¿No? ¿Cómo está la estrategia de los negocios? Eh, ¿Cuáles son tus metas por años? ¿No? ¿Cuáles son las métricas que vas a medir? ¿No? Entonces, todos estos son los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Posteriormente, identificar aquellos riesgos que afectan la estrategia comercial, ¿no? Tanto riesgos internos, ¿no? Desde un enfoque bottoms up, ¿no? De los negocios hacia la institución en general. En nuestro caso, grupo financiero podrían ser, pues, riesgos de las subsidiarias a nivel grupo, ¿no? Como también un enfoque a lo mejor top-down o de factores externos. Oye, ¿cómo nos impacta el entorno macroeconómico, cómo nos impacta la parte de la industria y competencia, oye, cómo nos está impactando el esquema normativo, ¿no? Y con base en todo ello nos vamos al paso 5 y construimos un perfil de riesgo estratégico, ¿no? Dentro de los procesos de administración de riesgos está que una empresa que tiene un perfil de riesgo, ¿cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu apetito? Entonces, nosotros también construimos un perfil de riesgo estratégico, ¿no? Para que al final de esto ya construido, pues procedemos al paso 6 que va a ser elaborar, comunicar, e implementar un plan de acción, ¿no? Que una vez implementado, pues se le da monitoreo continuo, repito, en los negocios a veces es a nivel mensual, ¿no? A nivel consejo directivo es a nivel trimestral, ¿no? Pero es algo que es un modelo vivo, ¿no? Para diseñar este plan. Entonces, básicamente serían estos 6 pasos. Y finalmente, para terminar este bloque, es muy importante contar con un modelo de gobierno corporativo. Es uno de los pilares súper importantes en la gestión del riesgo estratégico. Y básicamente vamos a mencionar importancia y beneficios del gobierno corporativo, cuál es una estructura general y cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Entonces, este dato del INEGI se me hace bastante interesante porque moviéndonos un poquito del lado, no tanto del sector financiero, ¿no? Nos prestamos dinero también para emprendimientos, para pymes, ¿no? Datos del INEGI, fíjense que menciona que el promedio de vida de una empresa en México es de 7.8 años. Y eso las que sobrevivieron, porque hay una estadística que te dice que cerca del 90% quiebra en los primeros 3 años. Entonces, desde ese 10% que sobrevivió a los primeros tres, el tiempo promedio de vida es de 7.8 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aseguras la permanencia de esta empresa en el tiempo, ¿no? Uno de los elementos es el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, un gobierno corporativo estructurado
sirve como base para la definición y aseguramiento de esta equidad, ¿no? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de varias empresas como por ejemplo Bimbo, ¿no? Que es una empresa familiar que ya, creo que ya va para 100 años, no sé cuántos tiene, que es una empresa familiar donde su estructura de gobierno corporativo es completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de cómo debe estar esta estructura, ¿no? Y el comportamiento o el manejo entre accionistas y la protección de sus derechos. Y adicionalmente tenemos a la International Finance Corporation, que dice que para mejorar el acceso a las fuentes de financiamiento, gran parte de la atención recae en el gobierno corporativo, ¿no? Básicamente pues, son las decisiones que se toman, ¿no? Entonces son los que van a brindar esta seguridad a los accionistas y dar a conocer a la administración de que están protegiendo adecuadamente sus derechos, ¿no? ¿Cuáles son algunos beneficios de un gobierno corporativo? Oye, pues hay un trato igualitario y proteges los intereses de los accionistas, ¿no? Emisión y revelación responsable de información, ¿no? Todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a reportar información trimestralmente, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad fiduciaria que recae en el Consejo de Administración, se declaran principios éticos, responsabilidad social y empresarial, toda una estructura de cultura de la corporación, ¿no? Cumplimiento de distintas regulaciones y da certidumbre y confianza a inversionistas y terceros interesados. Entonces, si una empresa va a llegar a bolsa, ¿no? Uno de los elementos principales es el gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo juega un papel fundamental en la gestión del riesgo estratégico, ¿vale? Y este esquema de aquí es una estructura, digamos, general, ¿no? De alguna empresa, de cómo es el gobierno corporativo. Entonces, podemos ver aquí en la izquierda, pues tenemos el Consejo de Administración, que es el órgano superior, tenemos la Asamblea de Accionistas, un director general que es eh, nombrado por el Consejo de Administración y vienen algunos comités pues principales, ¿no? Comité de finanzas, comité de evaluación, comité de auditoría, de planeación estratégica, este es financiero. Y aquí, por ejemplo, en el sector bancario tenemos el comité de riesgos. Entonces, el comité de riesgos y el comité de planeación estratégica pues trabajan de la mano para gestionar este riesgo estratégico, ¿no? Entonces, la auditoría puede ser tanto interna como externa y básicamente, si lo vemos en un ciclo, tenemos órganos de gobierno, la propiedad de los accionistas si somos una empresa pública y cómo va a ser la operación a través de la dirección, ¿no? Entonces, estos tres elementos tienen que funcionar adecuadamente y tiene que haber una buena sinergia para gestionar este tipo de riesgo, ¿no? Y finalmente, como cuatro principios básicos o de mejores prácticas para estos gobiernos corporativos, tenemos primero la transparencia, justo asegurar la revelación de información, ¿no? En tiempo informa, un trato igualitario a los accionistas para las empresas públicas, ¿no? Rendición de cuentas, información de resultados, eh, con base en deberes, responsabilidades, temas de estados financieros, balance general, todo lo que se tiene que reportar por regulación, ¿no? Temas de equidad dentro de la cultura organizacional y una responsabilidad corporativa tanto de la pirámide de líderes, ¿no? El director general y los directos, tanto con toda esta responsabilidad corporativa que se tenga a los niveles de mandos intermedios y niveles de operación, ¿no? Entonces, estos serían los cuatro principios básicos para mejoras del gobierno corporativo, uno de los elementos, ¿no? Pues más relevantes para la gestión del riesgo estratégico. Y pues básicamente con esto terminaría. Entonces cedo la palabra al profesor Javier Galán. Si tienen algunas preguntas, los escucho con gusto. Pues muchas gracias, maestro Eric, por su excelente exposición. Yo creo que no queda duda que aprender de riesgos y administrarlo es bastante importante, no solamente a nivel empresa o gobierno corporativo, incluso también para a nivel empresa pública, como me mencionas, incluso al gobierno, ¿no? En sus diferentes dimensiones, ya sea federal, estatal, municipal. Yo creo que también es bastante importante porque al momento que se manejan recursos, en ese caso públicos contra privados, o dentro de una masa de inversores. Entonces, eso hace de que es importante conocer
el riesgo, más aparte, ver de qué manera se pueden tomar decisiones o armar una estrategia de buen manejo de la empresa, de los recursos y de esa manera darle solvencia, ¿no? A cualquier problema que se enfrente adelante, ¿no? Como mencionas, el caso de Silicon Valley, que si bien se puede decir que también es una de las primeras crisis que se enfrentan ese tipo de banco, un tipo de banco tipo digital, fintech, también, ¿no? Es ahí qué puede pasar, ¿no? Entonces, no me queda de otra que agradecerte y pasaremos a la sesión de preguntas. No sé que alguien que quisiera comenzar con la sesión de preguntas. Ya tenemos aquí a Sebastián Cortés Beltrán. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, señor Eric, por la excelente presentación. Yo lo que quisiera preguntarles, en los últimos 5 años, que consideremos que tuvimos la pandemia y estos últimos años con la, digamos, generalización de la inteligencia artificial para el público en general, en los bancos, o usted como el que revisa los riesgos potenciales en las empresas, ¿cuáles han sido los nuevos riesgos que se han implementado en los últimos 5 años? ¿Cuáles han sido las variables para que los bancos se han adaptado o que han considerado que se tienen que utilizar hoy en día en los diagnósticos? O sea, estos últimos 5 años, ¿cómo han cambiado ese tipo de análisis de riesgo? Le damos entrada a otra pregunta y le damos la palabra al maestro Eric. Luis Sosa. Sí, muchas gracias. Profe Eric, ¿cuál cree usted, cuál sería el top de riesgos en los que va a incurrir Banamex vista la IPO el siguiente año? Bueno, ok, vamos a darle la palabra al maestro Eric. Perfecto, claro que sí. Bueno, me voy a adelantar un poquito a la segunda pregunta, ¿no? Afortunadamente, por temas de confidencialidad, no puedo entrar mucho a detalle en cuáles son los riesgos específicos que vamos a entrar nosotros, pero te los voy a mencionar de forma general, ¿sale? Para la primera pregunta, los principales riesgos de 5 años, pregunta súper interesante. En el sector financiero específicamente, pues sí ha estado cambiando todo este tema de la pandemia, pero básicamente yo te lo resumiría en los riesgos no financieros. Hoy en día, todos los riesgos financieros ya están súper medidos, súper controlados, hay un montón de herramientas para gestionarlos, ¿no? Toda la parte de crédito, mercado, liquidez. Entonces, aquellos nuevos riesgos que nos tenemos que enfocar son todos aquellos riesgos tecnológicos, ¿no? Riesgos de modelo, todos estos riesgos ASG, ambientales, sociales, de gobierno, esos son el foco, ¿no? Hay un reporte anual del Foro Económico Mundial, ¿no? Que hace una proyección a 2, a 5 y a 30 años de cómo se están moviendo los riesgos. Entonces, yo te puedo decir, ¿no? En todos estos años de experiencia en riesgos que tengo, hoy en día se le está dando mucho foco a este tipo de riesgos. Oye, ¿cómo vas a gestionar estos riesgos ambientales, ¿no? Estos riesgos operacionales, ¿no? Uno de los riesgos que está saliendo hoy en día con todo esto de la inteligencia artificial es el tema de misinformation, ¿no? O sea, básicamente hay mucha información falsa, ¿no? O sea, lo empezamos a ver y ese es uno de los grandes retos que también tenemos como bancos, ¿vale? Entonces, yo te podría decir, pues el riesgo de mercado, crédito, liquidez, eso siempre van a existir, pero de alguna manera están controlados. Entonces, los nuevos riesgos van a ser esos. Temas de ambientales, ¿no? Temas estratégicos con estos nuevos cambios, ¿no? Temas de operacionales, ¿no? Temas tecnológicos. Entonces, esos son los riesgos eh, que se verían, digamos que en estos principales 5 años hacia adelante, ¿no? Y pues la medición va en esta parte de la estrategia. Perfecto, Sebastián. Y riesgos de Banamex en la IPO. Bueno, repito, no puedo dar detalles específicos justo de Banamex por temas de confidencialidad,
Pero, pues, como cualquier empresa que sale a bolsa, ¿no? Los riesgos de una nueva emisora que sale a bolsa, pues básicamente los riesgos son todo el tema del entorno macroeconómico, todos los temas de la parte regulatoria e internamente, ¿no? Pues, ¿cuál es la estrategia? ¿No? O sea, la estrategia que tú vas a, a trabajar o la que estás dando a conocer, ¿vale? Para que los nuevos inversionistas se suban a esto, ¿no? Hoy en día, y esto no es interno, ustedes a lo mejor han visto mucha publicidad del nuevo Banamex, ¿no? Y tanto hay comentarios buenos como también hay mucho hate. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Una percepción de cuál es la percepción del cliente hacia afuera para que cuando salgamos a bolsa, pues compren nuestras acciones, ¿no? Entonces, pero eso no es exclusivo de Banamex, eso es de cualquier empresa que saldría a bolsa, ¿va? Espero haber respondido a su pregunta. Ok, muy bien. No sé si tengan otra pregunta. Luis Alberto Ramírez, adelante, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí. Mi pregunta sería, creo que si entendí bien la parte del riesgo estratégico, pues bueno, va relacionado con todos los riesgos, con todos los otros. Eh, lo que justamente entre ellos vi el de riesgo cibernético que mencionaba, ¿no? Riesgo tecnológico, que es uno de los que nos acongoja hoy día, ¿no? Y que justamente, si bien en mi caso justamente tengo temas con eso, ¿no? De que no está de todo definido en la CUP, por ejemplo, entonces no te da los elementos como en el caso de riesgo de mercado, en el caso de riesgo de crédito, para poder aterrizarlo como los ejes principales para poder exponerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y tomando en riesgo estratégico de manera similar, ¿cuáles han sido, si es que si ya los reportan así en Banamex, ¿cuáles han sido los principales retos para poder mostrarlos en el comité de riesgos, supongo, para que los accionistas, los integrantes del comité puedan entender que se debe de monitorear de manera independiente, siendo que no existe una definición clara en nuestra normatividad como tal? Ok, en cuanto a riesgo tecnológico, ¿verdad? ¿Te refieres? Riesgo tecnológico y riesgo estratégico. Es que lo tomé muy similar, como Ujú. haciendo el símil, porque justamente en riesgo tecnológico, en mi caso, he tenido problemas para poder transmitir la importancia de, principalmente en México, ¿no? Por ejemplo, en Europa tienen un poquito más adelante la regulación, es uno de los principales problemas que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, en ese Sí, sentido, claro. ¿cuáles han sido las principales dificultades que has tenido cómo lo has sobrellevado para sacar adelante y resaltar esta importancia de la definición como tal y de Claro, reflejar esos resultados? claro. Mira, básicamente, y aquí esto sí te puedo comentar, la regulación local, ¿no? Nos dicen, oye, pues sabes que debe de existir un CISO, ¿no? Que es alguna de las autoridades máximas, ¿no? De seguridad de la información, como en la parte de tecnología, ¿no? Entonces, ese CISO le reporta directo al director general y tiene también una relación con un grupo, ¿no? Que se llama, es el GRI, es el Grupo de Respuesta a Incidentes, que está compuesto por Banco de México, Secretaría de Hacienda, comisiones, etcétera, donde este grupo de respuesta a incidentes, pues actúa de manera relevante, ¿no? Entonces, todos estos temas de incidentes, ¿no? De incidencias, el tema de la tecnología, de tantos ataques cibernéticos, tantos ataques a la disponibilidad de los sistemas o algo, eso se ataca al momento, ¿no? Cuando a lo mejor sucede algo fuerte, pues se conecta el grupo de respuesta a incidentes y estos son los elementos que se suben a un comité de riesgo, son comité de administración y se toman acciones necesarias. Entonces yo te puedo decir que en estos temas, pues sí, se suben de inmediato de qué es lo que pasó. Hoy en día, también esto no es nuevo en todas las instituciones, están sucediendo temas de fraudes por la tecnología, ¿no? O sea, la inteligencia artificial con esto de hacer voces, caras, los fraudes están aumentando mucho en ese sentido, ¿no? Todo lo del scamming, ¿no? Que tiene que ver con tecnología. Entonces, se sube al comité de riesgos y con base en ello se toman decisiones desde la parte tecnológica, qué es lo que se tiene que hacer la parte tecnológica, qué es lo que se tiene que hacer desde la parte operacional, ¿no? Y desde los líderes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se debe de tomar? Entonces, así es como se sube, ¿no? Hay una sinergia, cada quien desde su campo de acción, pero al final por eso son los órganos de gobierno para tomar estas decisiones. Entonces, sí hay retos importantes, ¿no? Sí los hemos tenido y, por ejemplo, en Banamex sí te puedo decir que, pues justo con esto de la separación,
tenemos una agenda, ¿no? Y de hecho se creó toda una nueva estructura de modernización, ¿no? Para llevar a cabo pues, muchas cosas que ya están sucediendo en el día a día. De acuerdo, gracias. No Ok, de muy qué. bien. Aline Margarita, por favor. Sí, gracias. Pues muchas gracias por la exposición. Voy a tratar de estructurar lo mejor que pueda mi pregunta porque de pronto creo que ni yo me entendí muy bien, pero bueno, Muy es bien. si crees que la percepción de amenaza que tienen los bancos tradicionales hacia las fintechs se debe más a una resistencia al cambio o a una competencia real o más o menos estructurado diferente. ¿Qué aspectos del crecimiento de las mismas fintechs hacen que los bancos tradicionales las vean como una amenaza en lugar de una oportunidad para crecer o evolucionar? Claro, pues mira, yo te podría decir que sí hay un poco de las dos. Un tanto es somos 50 bancos en México y cada vez va a haber más. Ya hay algunas licencias ahí, ¿no? Que de hecho son estas fintechs que se están transformando en bancos. Y es un poco de las dos, ¿no? Hay bancos que sí se resisten al cambio, que son bancos familiares, ¿no? Pero pues nos tenemos que subir. O sea, una parte es la resistencia al cambio y la otra sí es una competencia real también, porque están ofreciendo otros tipos de productos que vista estrategia, si vemos un cambio en el comportamiento del cliente. Oye, ya no vienen a guardar su dinero con nosotros porque le estamos dando una tasa cero, mientras una fintech te está dando a lo mejor, dices, oye, a lo mejor lo puedes meter a CETES directo que te da el 100% CETES, ¿no? Pero dices, oye, me voy con una fintech donde me está dando un 10%, un 50% del rendimiento CETES, ¿no? Entonces ves ahí algo de dinero, ¿no? Que no te da el banco, ¿no? Te da otros esquemas de a lo mejor una tarjeta de crédito que normalmente se operan a 30 días, llega uno donde te dice, oye, pues te voy a dar un tiempo de 60 días, ¿no? Vienen otro tipo de productos donde sí es una competencia y los bancos, pues sí nos tenemos que subir a eso si queremos sobrevivir, ¿no? Obviamente la magnitud de algo, pues sí va a llevar algunos años, pero sí es importante ver que las fintechs no son lo mismo hoy en 2025 que lo que eran en 2020. O sea, en 5 años han crecido mucho, ¿no? Entonces, sí hay una competencia, ya inclusive hay bancos, no recuerdo si es Banorte, que creó su propia fintech, ¿no? Que Vimeo, no sé si es de ellos, no recuerdo cuál. Este, pero pues hay que subirnos a ese tren, ¿no? O como bancos, cómo tener esa confianza más allá de los nuevos clientes, de los jóvenes, porque eso también es un tema generacional, ¿no? O sea, gente adulta, gente de ciertas generacionales, pues también de generaciones estamos, pues a lo mejor muy adaptados a la estructura de cómo es el banco, cómo se gestiona y nos funciona, ¿no? Entonces las fintech, de repente a lo mejor hay unos que sí, otros que no. O sea, yo inclusive les digo, yo trabajando en el banco, pues también tengo cuentas con algunas fintech, ¿no? Porque sí tienen productos interesantes, ¿no? Entonces sí es un poco de las dos, Ale. Ok, muy bien. Felipe Juncal. Yo nada más quisiera como preguntar, muchas gracias por la presentación, en el tema como del riesgo sistémico, pero a nivel empresa o a nivel cliente, no sé, no sé en general, cómo si hay como identificados ciertos clientes que ustedes podrían considerar como riesgosos en el sentido de que están mayor expuestos a, no sé, a cierta actividad económica o que tienen una mayor red de clientes ellos también. Entonces, no sé ahí cómo va ese tema como del riesgo sistémico, pero no como en términos de bancos, sino como a nivel clientes o que se pueda como modelar así en tipo red. Gracias. Sí, como hacia adentro. Claro, mira, pues ahora sí que por definición el riesgo sistémico, pues es a nivel sistema, ¿no? Y hablando de sistema financiero, pues sería el sistema bancario, ¿no? O sea, eso sería ya por definición el riesgo sistémico. Ahora, captando esa idea hacia adentro, pues va a depender mucho la estructura de cada banco, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, o sea, vamos a suponer que tu negocio de banca corporativa está muy concentrada en clientes del gobierno federal. A lo mejor tienes, no sé, a Pemex o tienes a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un movimiento ahí
pues te podría generar ese efecto, llamémosle sistémico, ¿no? Dentro de la compañía, pero aquí ya te cambio el término, no es tanto un tema sistémico, sino es porque ya tienes un tema de concentración y ahí nos movemos no a otra categoría de riesgo, sino a una, nosotros le llamamos tagueo o un flag, ¿no? O sea, tú tienes un riesgo, ¿no? De crédito, ¿no? Corporativo, donde estás concentrado. ¿Y por qué estás concentrado? Porque a lo mejor no seguiste una estrategia, ¿no? O te pasaron un cliente grande, o qué onda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tienes esa concentración en la cartera y algún deterioro o algún incumplimiento, pues claro que te puede afectar el balance de forma importante, ¿no? Si nos vamos a la banca de retail, ahí me atrevo a decir que sería un poco más difícil porque de alguna manera pues la base de clientes es más grande, ¿no? Entonces, está de alguna manera controlado y recordemos que pues hay también niveles o índices de capitalización que te dan estas métricas, ¿no? Obviamente, si tú ves hay un tema de concentración que te pueda afectar, y lo pongo entre comillas, sistémicamente el negocio, pues claro que tienes que redefinir ahí temas de estrategia, temas de límites, temas de apetito de riesgo para gestionar ese nuevo nivel de riesgo que tienes. ¿Va? Muchas gracias. Ok, muy bien. Sí, con Ezequiel gusto. Ortiz, por favor. Primero que nada, pues le agradezco la presentación, señor Eric, y mi duda va más enfocada a qué estudió usted o en qué se especializó para trabajar en esta parte de riesgos en los bancos y qué recomendación pues, le podría dar a un estudiante que pues, a lo mejor se quiere dedicar a eso en algún futuro. Claro que sí. Bueno, mi formación pues ha sido en la parte, podría decir, que matemática, o sea, ya se mencionó al principio, soy actuario de profesión, economista, hice una maestría en finanzas, pero sí me especialicé mucho en la parte de riesgos, y la recomendación para alguien que se quiere meter en la parte de riesgos, pues es mucho en la parte de estadística, ¿va? Principalmente, ¿no? Y ver el sector en el que se quiere desempeñar. No es lo mismo los riesgos a lo mejor en una empresa de transporte que en el sector financiero, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería estudiar temas de riesgos, ¿no? Irlos conociendo, ¿no? A un nivel más a detalle cada uno de ellos, ¿no? Va a ir siendo sobre la marcha, ¿no? Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez. Entonces, riesgo de crédito, pues hay muchos modelos, ¿no? Temas de tableros de scoring, temas de regresión. Ustedes en la especialidad ven econometría. Entonces, se utilizan modelos econométricos, modelos Logit, modelos Probit, ¿no? Para riesgo de crédito. O sea, ustedes saben que un modelo Logit Probit es un modelo de respuesta binaria. Entonces, en crédito es paga, no paga, ¿no? Entonces, te ponen la estructura y es un modelo. Entonces, conocer ese tipo de modelos, y yo me atrevo a decir que necesitarían una base sólida de probabilidad y estadística para gestionar los riesgos. Esa es la base, ¿no? ¿Qué les recomendaría? La especialidad que están cursando está muy fuerte en estos elementos, ¿no? Sí, sí van a tener elementos fuertes de administración de riesgos. Si quieren especializarse un poco más, podrían inclusive cursar una maestría en administración de riesgos, y también hay una certificación internacional como el CFA, ¿no? Que se llama FRM, Financial Risk Management. Entonces, esa FRM también son dos niveles, ¿no? Les dan su designación FRM, y digamos que son especialistas en riesgo pues, a nivel internacional, ¿no? Es del nivel del CFA, pero de riesgos. Pero la base de todo eso es la estadística. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Y en mi caso, me atrevo a decir, soy un poco ñoño en ese sentido. Entonces, me gusta leer y leer y leer muchas cosas técnicas, ¿no? Entonces, pues investiguen, o sea, en internet también hay muchas cosas. Bueno, ahí les dejé mi contacto en LinkedIn, continuamente publico cosas. Entonces es que ustedes se vayan empapando en ese sentido, y si ya están trabajando, pues traten de llegar a esas funciones de riesgos, ¿no? Puede ser desde una función de control hasta a lo mejor poco a poco irse encaminando a una segunda línea de defensa, ¿no? Para ver esta categoría. El mundo de riesgos es muy amplio, o sea, hay muchas categorías y hay varias partes por donde navegar, ¿no? Pero básicamente estadística. Ok, muy bien. Aquí en el chat, Gracias. Con gusto. adelante, gracias, Ezequiel.
aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Claro, Nos pregunta Uriel. A la letra dice, a su consideración, de acuerdo a la cultura de mitigar, transferir y aceptar riesgos, el entorno geopolítico actual movería los umbrales de riesgo de las instituciones. Otra pregunta que se puede decir que es algo del mismo sentido, nos lo hace Víctor Ornelas. Dice, al respecto, me gustaría preguntar si existe algún caso de riesgo estratégico que se haya materializado y si tuvo algún impacto sistémico en México o Latinoamérica. Ese sería, digamos, claro, que van a la par. Y más adelante, Alfonso Franco nos pregunta, ¿cómo ve usted que podría evolucionar la financiación en México en los próximos años? Y en ese escenario, ¿cuáles cree que serían los riesgos estratégicos más importantes que habría de que gestionar? claro. Perfecto. El primero, entorno geopolítico que moviera los umbrales de riesgo. Sí, y todo va a depender ahora sí de la estructura del banco, ¿no? Por ejemplo, en Banamex, ¿no? Sabemos que en el entorno geopolítico, pues ahorita a lo mejor tenemos el tema de los aranceles, pero uno muy relevante que sonó fue, oye, pues designar como terroristas, ¿no? A los cárteles en México, ¿no? Esa designación de terroristas sí tiene un impacto importante, ¿no? Nosotros internamente lo estudiamos y dijimos, a ver, más allá de mover también los umbrales, implica mover nuestras matrices de riesgo, nuestras matrices de priorización, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos que el riesgo en ese sentido, el principal era el tema de PLD, de prevención de lavado del dinero, pero acuérdense que es PLD y financiamiento al terrorismo. ¿Qué pasa? Nosotros, o sea, al menos sí puedo decir orgullosamente, nosotros tenemos los elementos tanto para PLD como para FT. Entonces, financiamiento al terrorismo nunca lo tuvimos que usar, pero ahí lo tenemos. Entonces, ahora con esta designación no necesitamos calibrar nuestras matrices ni nada porque ya lo tenemos. Más bien ahora yo creo que las vamos a empezar a usar y vamos a empezar a ver tal vez elementos por ahí. Si los bancos y otras instituciones están muy enfocados en PLD y no tienen este tema de financiamiento al terrorismo, por supuesto que van a tener que mover estos umbrales y un nivel más atrás de los umbrales, pues van a tener que modificar sus matrices de gestión del riesgo, ¿va? Entonces, eso en cuanto a ese lado. Y sobre algún riesgo estratégico que se haya materializado con un impacto sistémico, pues un impacto de los grandes que yo recuerdo fue del banco HSBC en el 2012 con un tema justo de lavado de dinero. Y todo esto fue justo por no llevar una estrategia en cuanto a temas de control, ¿no? No había una infraestructura, un tema de control robusto que llevó a este esquema fuerte que ha sido la multa. Te podría decir, no fue un impacto sistémico de decir, oye, le pegó al sistema financiero, no, o sea, le pegó al banco, claro que sí, pero fue algo muy sonado, ¿no? Entonces sí puso un antecedente de decir, oye, debes de tener una infraestructura de control importante y eso viene desde la estrategia. Entonces no tienes una estrategia de control, ¿no? De todos estos riesgos, se te fueron varias cosas, ¿no? Financiaste, entonces eso te derivó en la multa más cara que ha cobrado la Comisión en toda la historia de México fue esa, en 2012. Más aparte, pues tuvo un impacto en Estados Unidos, porque la regla era, a ver, tienes 5 años para arreglar tu relajo de controles, y si no lo arreglas, yo, Estados Unidos, no te voy a permitir operar en dólares. Esa era la premisa. Entonces, ¿qué hizo el banco? Pues porque tuvo 5 años para robustecer su sistema de control, porque si no le permitía a Estados Unidos, imagínense un banco internacional que no puede operar en dólares, se hizo la proyección de que el tiempo de vida del banco era de no más de 3 años. Y se moría prácticamente en todo el mundo, ¿no? Que no era solo en Latinoamérica, porque este era un banco pues mundial, ¿no? Eso en cuanto a la segunda pregunta. Y como última pregunta de aquí de la financiarización en México en los próximos años, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos estratégicos? Pues, repito, ¿no? Las fintech están tomando mucho terreno, ¿no? Y de los riesgos que estaríamos enfrentando en ese sentido, sí es el tema tecnológico, regresando a lo mejor a la primera pregunta de los riesgos ambientales, tecnológicos, operacionales, va por ese lado, ¿no? Entonces, los riesgos estratégicos serían cómo lograr esos objetivos con los nuevos clientes, cómo captarlos, ¿sí? Y el tema de la desinformación,
O sea, ese es uno de los que personalmente a mí me preocupan, ¿no? ¿Por qué? Porque con tanto tema de inteligencia artificial se tiene que manejar adecuadamente, ¿no? Porque pues empieza a haber casos pues de fraude y estas cosas, ¿no? Entonces, básicamente los riesgos estratégicos principales serían eh, estos. Además, recordemos que el riesgo estratégico es un riesgo transversal, o sea, le pega a varios, ¿no? Viene desde la parte de las decisiones y pues estaríamos atacando temas operacionales, temas de fraude, ¿no? Temas tecnológicos principalmente. ¿Va? Ok, muy bien. Nos pasaríamos a la última pregunta. Fernando Cadillo, Itza. Ok, muchas gracias, Eric, por la ponencia. Mi pregunta va más que nada orientada al comentario que había realizado en torno a una amonestación que había sufrido el banco HSBC por no tener los suficientes controles. Y entonces va en ese sentido de qué tanto puede afectar la corrupción a la hora de gestionar pues, estos riesgos estratégicos dentro de las instituciones financieras. ¿Refieres a corrupción dentro de la institución? No, me refiero más que nada a corrupción, bueno, gubernamental, o sea, sí, externo también. Sí, sí, pues son factores externos. Dentro de estos esquemas de control, digo, hay varios vértices de análisis, ¿no? O sea, regresando a ese esquema, llegó a suceder, ¿no? Dices, oye, a ver, yo tengo un plan, ¿no? De que cuando llega un cliente nuevo, ¿no? Tengo que hacer un análisis de KYC, Know Your Customer. Oye, ¿de dónde provienen tus ingresos o algo? Y haces el estudio y en función de eso, pues, abres la cuenta, ¿no? Pero ahora vámonos a un escenario pues, un poquito feo, donde a lo mejor tú eres el ejecutivo de cuenta, tienes estos procesos de control, pero el cliente que te está llegando te puso la pistola en la cabeza y te dice, me abres la cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo actúas en eso? ¿Cómo puedes llegar a escalar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí el tema de la corrupción de los factores externos es importante, por eso desde la perspectiva estratégica es evaluar, ¿no? Estos elementos. Dices, oye, pues, ¿qué pasa? O sea, mm, a lo mejor para no tener esta exposición, pues oye, pues sabes qué, ni modo, a lo mejor está fuerte, pero dices, pues no voy a tener sucursal en esa zona, ¿no? En ese municipio, en esa parte. O sea, hay formas de mitigarlo, claro que sí. Obviamente siempre va a haber elementos este, que se te van, pero pues sí debe de existir ese marco robusto de control con un monitoreo pues continuo, ¿no? Donde algún elemento que salga pues siempre se reporte en ese sentido. Ok, muy bien. Vamos a concluir el evento. Agradecemos al maestro Eric por su brillante exposición, ya que es un tema bastante interesante que se puede explotar y conducirse en muy diferentes direcciones y en diferentes ámbitos. Entonces, de hecho, cuando uno selecciona a un profesor en la licenciatura o en el posgrado, tiene que calcular los riesgos, ¿no? Y también hasta evaluarlo, ¿no? eh, para obtener o para alcanzar la meta que se ha establecido, ¿no? Entonces, pues, es un tema bastante interesante. Entonces, vamos a agradecer al maestro Eric, el cual, como menciona, ahí tiene su LinkedIn, lo pueden consultar. De hecho, publica constantemente temas sobre el riesgo en muy diversas aplicaciones. Entonces, sin más por el momento, a nombre de la especialización en economía monetaria y financiera, agradecemos al maestro Eric Ruiz Chávez por su exposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.